Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Enfoques. El día de hoy estamos con el asambleísta May Montaño, quien ha dado declaraciones, ha dado rueda de prensa por temas muy importantes que involucran a todo el país. La reforma al Código de la Democracia. Me va a hablar sobre recursos para las elecciones, cómo lograr comprender qué está pasando, porque tuvimos más de 80,000 candidatos en los últimos comicios de marzo, que un poco se sonríe porque realmente ¿por qué se da esta cantidad de candidatos y por qué el país debe financiarlos? Pues encantada de estar aquí, como siempre, Claudia. Estos temas no surgen de nuestra inspiración, lo vamos a decir con absoluta verdad. Lo que hemos hecho, en honor a la verdad, es recoger el sentir de la gente, hasta la indignación del ciudadano ecuatoriano respecto de lo que está ocurriendo en el escenario político, no solamente electoral, sino de cómo funcionan los partidos. Hay que decir con claridad que no se necesita solamente una reforma al Código de la Democracia. Por eso nosotros vamos a la raíz de los hechos. Aquí hay que resolver los temas así, profundamente. Hay que hacer reforma a la Constitución, porque tanto el tema del fondo partidario que alimenta a estas organizaciones políticas, entre comillas, porque si no sabemos, sospechamos que muchos de estos recursos del fondo partidario habrán ido al bolsillo de alguno o de algunos políticos indeseables. Este es el 110 de la Constitución, que determina este financiamiento desde el presupuesto del Estado a las organizaciones políticas. Y el 115, que determinó un tema que en la Asamblea Constituyente lo discutimos profundamente, el tema de la prohibición que tienen los candidatos para contratar sus promociones electorales a través de los medios, y es donde surgen las famosas franjas electorales. Es una disposición constitucional. Por eso es que si queremos resolver el problema, no podemos solamente arreglar un poquito. Es decir, ahí el viejo dicho, la calentura no está en la sábana, sino está en la parte profunda, que es la Constitución de la República de Ecuador. Exactamente. Entonces algunos quieren mejorar el Código de la Democracia, y a mí me parece que es una especie de coqueteo con las organizaciones políticas. Vamos a ver si aquí le quitamos un poquito y aquí le mejoramos. Yo he estado reflexionando durante estos días, cuando la gente dice, es que las franjas electorales le permiten a los candidatos pobres participar, pero les permite ganar. No. Además, ¿cuánto de la franja permite que la ciudadanía conozca efectivamente un candidato? El ejemplo más difícil lo vivimos con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los 40 y tantos candidatos, todos aparecieron en los medios. Si yo preguntaba en la calle, deme, no 10, un nombre, tenían problemas. Ahí está. Más fácil yo se la pongo, Claudia, a la gente. De los 18 candidatos para la alcaldía de Quito, 18. La gente se acuerda de los más conocidos, aquellos que ya tenían un nombre, aquellos que ya tenían medios, aquellos que hicieron pre-campaña, aquellos que tuvieron dinero para otras cosas que no son las franjas electorales. Y yo le pregunto a la ciudadanía, a ver, ¿se recuerdan de alguno de estos que nunca habían visto, pero que ya tuvieron franjas electorales? ¿Saben cuáles fueron sus propuestas? No. Entonces, cuando hacemos un análisis profundo y evaluamos y vemos la relación costo-beneficio, el resultado es pérdida. Los ecuatorianos hemos perdido nuestro dinero. Y si nos dicen que lo que pretenden ahora, reformando el Código de la Democracia, es que aquellos que no saquen un porcentaje X le devuelvan al Estado lo que gastaron, primero, no sé cómo lo van a hacer, ¿no?
Porque primero me parece Además, una las cosa... francas publicitarias las contrata el propio CNE. Quiere decir que van a decir, de 20 así minutos es. que les tocó, a usted le toca pagar 5. Supongo. Quite el número que pensó y esto le debe al Consejo Exacto. Electoral. Entonces, primero es un tema complicado. Todo lo que significa complejidad da paso a que no sea transparente, porque ya saldrá alguien por ahí con una fórmula matemática en el mismo CNE para decirle, tú como eres mi amigo, posiblemente te va a faltar una décima por ahí de la votación que sacaste, por ahí te arreglo un poquito y ya no pagarás. Y usted sí. ¿Y sabe a quiénes les va a tocar devolver? Les va a tocar devolver precisamente a los más pobres. Porque los más pobres no tendrán recursos, además de las franjas electorales, primero para hacer pre-campaña. Claudio, usted sabe cómo se maneja lo electoral. Uno sabe cómo se maneja la electoral, pero ¿por qué la gente quiere ser candidato? Porque si saben que no le conoce ni su vecino, la familia no vota por él porque no están conocidos ni en su familia porque son candidatos. Una responsabilidad o una irresponsabilidad compartida entre las organizaciones políticas que les dan paso a esas candidaturas, desde luego, y los mismos candidatos. Por eso nosotros estamos diciendo en esta propuesta que va a cortar de raíz el tema de que los ecuatorianos, primero que estamos pobres, porque le estamos exigiendo al gobierno que tiene que ser mesurado en el gasto público, que tiene que haber austeridad en el gasto público, porque estamos en una situación compleja. Le estamos persiguiendo a los jóvenes becarios y a los deudores de crédito educativo. A esos jóvenes los estamos persiguiendo con coactivas y con medidas cautelares. Y a cambio, hemos gastado en este año 35 millones, Claudia, 35 millones de dólares, señores, en franjas electorales que habrán beneficiado a los que más tienen, pero a los que menos tienen no les han beneficiado porque esos no han ganado. Ahora, y la para participación reformar, electoral es para eso. Hace con claridad de los artículos del 111 y del 115 de la Constitución de la República del Ecuador, ¿es necesario ir a las urnas para reformarlas? Porque también se habla de la reforma que es necesaria para el quinto poder del Estado, o el Consejo de Participación Ciudadana, si se le debe quitar funciones o si se lo debe eliminar. Nuevamente, vamos a las urnas. Debemos ir a las urnas. Nosotros estamos planteando la reforma de 3 artículos, el 110, 115 y el 219, que tiene que ver más bien con la función del CNE respecto del control de estos gastos. La reforma me encanta, primero porque los tiempos nos dan. O sea, si la Asamblea actúa con prontitud, escuchando a la gente, porque la gente sí quiere abrir ese debate. Yo no estoy diciendo que tengo la última palabra, yo puedo estar equivocado, posiblemente. Es lo que yo siento. Yo creo sinceramente que eso hay que hacerlo y he tomado esa propuesta desde el ciudadano. Si la Asamblea responde rápidamente, tenemos tiempo, porque creo que en 5 o 6 meses podríamos estar cumpliendo el proceso de reforma y llamando a referéndum. A mí me parece muy interesante el tema de la reforma porque tenemos el dictamen de la Corte Constitucional, o sea, partimos de ahí. Luego vienen 2 debates en la Asamblea. Y finalmente el pueblo ecuatoriano, que es el dueño del poder, que es el titular del poder, dirá sí o no. Así quedamos con el escenario completo, cerrado el tema. Para el tema elecciones y próximos procesos electorales. Ahora, también se habla de que existen demasiadas agrupaciones electorales, pero para que la democracia funcione debe haber partidos políticos consolidados fuertes que capaciten a sus filas. Así es. Pero también MAE quiere hacer una nueva agrupación política. ¿Cómo entender? Quiero recortar, quiero arreglar, pero quiero un nuevo grupo. Sí, indudablemente. Y ahí vamos a ver cómo arreglamos ese intuerto, dirían en mi tierra. Hay muchas organizaciones políticas, yo también lo decía y también lo afirmaba. Tengo un año que dejé de ser parte de una organización política y durante este periodo yo recorrí el país, volví al territorio para sentir que la gente quería de la política, de los políticos y especialmente de MAE Montaño. Hicimos estudios serios, porque yo dije, aquí no es cuestión de lanzarse a hacer una organización política porque a mí se me ocurre, sino porque el ciudadano lo quiere. Y descubrimos, Claudia, aquello que usted ya sabe perfectamente bien, que la mayoría de los ciudadanos no se siente representado por esta gama de organizaciones políticas. Me sorprendió un tanto, por decirlo menos, aunque lo presentía, que la gente aseguró, en su mayoría, inclusive en grupos focales, no solamente en esta encuesta nacional, que necesitaban una nueva organización política. Pero que esa nueva organización política debe ser diferente.
debe impulsar un cambio en la forma como funcionan estas organizaciones políticas. Y 3 cosas fueron como lanzadas así de manera general. Y yo digo, no son difíciles, Claudia. Primero, que las organizaciones políticas no tengan dueño. Por Dios, la gente no quiere organizaciones políticas con caudillos ni dueños. Eso implica que quiere democracia interna, no más candidatos elegidos a dedo. No, la gente no quiere eso. La gente sabe, la gente lo presiente. La gente no quiere que dentro de las organizaciones haya un propietario que determine quién es el presidente de Pichincha, el presidente de Esmeraldas. No, la gente no quiere eso. 1. 2, que los partidos estén cerca de la gente, que los entienda, que no lleguen solamente en la campaña, que les acompañen a buscar soluciones a sus problemas. Los jóvenes están en consumo de drogas, pues vamos a buscar centros de rehabilitación. Que los jóvenes no tienen que hacer, pues vamos a generar actividades recreativas para ocupar el tiempo libre. O sea, cosas de esa naturaleza. Y tercero, la gente pide capacitación. O sea, lo que ustedes están haciendo como ONG, esa tarea tan importante de formar a los jóvenes, la gente le pide a los partidos que capaciten a sus militantes, que capaciten a los líderes de los barrios. Pero no en sus idearios, sino en emprendimiento, en temas que sean útiles y que les permitan tener herramientas y habilidades para enfrentar el día a día, no el tema político. Exactamente. Y si es en tema político también. Los jóvenes y las mujeres, que generalmente somos como los más renuentes para entrar al área, es que necesitamos capacitación para hacer política. Es que necesitamos saber cómo organizar a la gente. Es que necesitamos saber cómo buscar recursos para financiar nuestras campañas. Claudia, no es mucho, ¿no es cierto? ¿O le parece mucho lo que pide la gente? O sea, no es mucho, pero no es simple. Porque primero, tener una organización nacional que pueda capacitar, que pueda apoyar, que pueda estar cerca de ese pueblo, no dándole recursos, pero sí respuestas para que puedan organizarse bien, necesita una inversión fuerte. Sí. Yo no sé si una inversión fuerte. Porque la gente... Pero no solamente la parte económica, en tiempo, en número de personas, sobre todo en tiempo y dedicación. Y dedicación. Sobre todo tiempo y dedicación. Y no lo quieren hacer. Entonces, eso, la gente, por eso dice, no, que surjan nuevas organizaciones políticas, porque estas no nos representan. Porque hemos militado en esta organización y cuando llegó la hora de elegir al candidato a la alcaldía o a la concejalía, se fueron a buscar uno que ya haya estado en la pantalla, que esté conocido, pero también y que entre por la ventana. Otra de las reformas que se habla es que la campaña dure más, porque en 40 días, si es alguien que no es conocido, ¿cómo se da a conocer? Hay una serie de temas. Exacto, pero ahí el reto de las organizaciones políticas. Yo siempre he dicho, he procurado hacerlo en la medida que he podido, porque si estoy en una organización política donde no se escucha, donde no oyen las propuestas que tú haces, no puedes hacerlo. Yo he tratado de hacerlo en la medida. Pero las organizaciones políticas tienen varias obligaciones. Primero, formar a su gente. Hay que capacitar a su gente. Segundo, abrir espacios de democracia interna. Pero tercero, lo que yo llamo, darle vitrina a la gente. O sea, muestre a sus militantes, muestre a sus posibles líderes. ¿Hay formas de hacerlo? Sí. Uno de esos temas de hacer vitrina es generar el trabajo y la acción comunitaria. Usted sabe, Claudia, que cuando la gente hace cosas, genera actividades, genera iniciativas, los medios también le abren las puertas. O sea, los medios le abren la puerta a quien genera noticias, pues noticias interesantes, no solamente escándalos. Entonces, si hay gente que está trabajando en sus barrios, las organizaciones políticas deben generar mecanismos para mostrar ese trabajo, para mostrar a esos nuevos líderes, para promover a esos nuevos liderazgos, sobre todo jóvenes, sobre todo mujeres, líderes populares, gente que no está en la pantalla. Ahora, Mae Montaño, para dar acogida a lo que le ha pedido diferentes sectores en todo el país, va a recoger firmas y a volver a pasar todo el proceso. La pregunta también, Mae, es ¿cuántas firmas quedan? Porque desde hace no sé cuántos años, cuando uno podía mirar en el Consejo Electoral si estaba o no afiliado, si era político o no, se cayó el sistema y deja de funcionar. ¿Cómo saber quién puede firmar a favor de una nueva organización o quién no? Muy buena pregunta, mi querida Claudia. Muy buena pregunta. Yo digo, más que pregunta, es una reflexión. Yo le puedo decir mi caso personal. Toda mi familia, mis hijos y yo, afiliados. Ninguno se afilió. Ya. El trámite de desafiliarse fue casi imposible. Y uno se pregunta,
¿cómo es que ha sido tan fácil formar organizaciones políticas si se supone que más de la mitad de los ecuatorianos en edad de votar están registrados como afiliados y adherentes permanentes de un movimiento? Yo voy a empezar un proceso de fiscalización, y digo yo porque no lo vamos a hacer como organización política, lo voy a hacer en calidad de asambleísta. Voy a empezar un proceso de fiscalización al registro de los partidos y movimientos respecto de su militancia, porque presiento que algo huele muy mal ahí, y que está absolutamente contaminado. Pero se tapó. Exacto. Y ahí es que uno se pregunta, entonces, ¿cómo es que ha sido tan fácil formar organizaciones nacionales inclusive en estos 2 últimos años? ¿Cómo ha sido posible? ¿Por qué están afiliados personas que nunca se afiliaron? ¿Por qué están registrados según presentimos, o por lo menos nos han dicho así como que quieren y no quieren, los adherentes de un movimiento, que son solamente las personas que simpatizan con el líder y con la organización? No son militantes y por tanto no deben quedarse registrados como parte de un movimiento, pero están. Y yo estoy preguntándome, ¿no será que están creando dificultades para vender facilidades? Y con esa pregunta voy a empezar mi proceso de fiscalización muy pronto. Y creo que el país entero le va a agradecer, porque hay muchísimos ecuatorianos que aparecen en partidos, movimientos de adherentes o afiliados y nunca firmaron ningún documento. Vamos a poner el dedo en la llaga, es lo mismo que hemos hecho ahora. Nosotros nacemos como organización política, vamos a hacer nuestro trabajo. Si la gente nos da el respaldo, entonces naceremos. Y si la gente no nos da el respaldo, entonces es ya nuestra incapacidad. No lo pudimos hacer. Vamos a hacer las cosas bien. No necesitamos que el pueblo ecuatoriano de manera obligatoria nos dé fondos. No necesitamos que el pueblo ecuatoriano de manera obligatoria financie campañas políticas o promociones electorales. Las organizaciones políticas y los líderes tenemos que aprender cómo hacen las ONGs, cómo hace la asociación del barrio, cómo hace la fundación de cualquier ciudad que desarrolla proyectos sociales y de apoyo, a ser autogestionarios y autosuficientes. Además, en el tercer milenio están las redes, que es diferente, hay otro tipo de exposición y otras formas. Además. Para terminar, Mae, esta semana es crucial en la Asamblea Nacional. Además, estamos cerca de unas nuevas elecciones internas para saber quién lidera la Asamblea por los 2 años venideros. ¿Qué está pasando en la Asamblea? ¿Cómo entender estas críticas internas de estos intentos de fiscalización hacia adentro, pero que al final no se logra comprender lo que está sucediendo por parte de la opinión pública? ¿Cómo entender que un proceso de fiscalización quede dormido 10 meses en el congelador de la presidenta? O sea, a nosotros también nos tocó, ¿no?, con el ex procurador. Varios meses el proceso guardado en el congelador de la presidenta. O sea, cosas impresentables. A mí me encantaría que en este 14 de mayo las fuerzas políticas y quienes estamos como independientes lleguemos a consolidar un acuerdo político que es necesario y que es indispensable en la Asamblea. Y que ese acuerdo nos lleve a una renovación profunda tanto de la conducción nacional de la Asamblea, digamos, en el caso de presidencia y 2 vicepresidencias y de todos los integrantes del CAL, pero también de las comisiones. Porque las comisiones es lo que más se ha discutido, más se ha hablado, y al final muchos proyectos se han detenido al interior de las propias comisiones. Exactamente. Hay muchos, no hay una agenda articulada en la Asamblea, o sea, la Asamblea no tiene un norte, ha sido una tristeza porque su conducción ha sido errática. Y eso que no se han destapado los temas de la misma administración. Por ejemplo, hace 15 días más o menos, descubríamos en nuestra comisión, haciendo seguimiento de la ley de simplificación de trámites, y la misma Asamblea no ha aplicado en los procesos de simplificación de trámites aquello que aprobó. O sea, cosas como esas y otras que están pasando, pero sobre todo en el tema político. Llegó el momento de darle un mensaje al pueblo ecuatoriano de que un cambio profundo se tiene que dar en la conducción, así que bueno, siempre quedamos al vaivén de lo que quieren los partidos políticos y sus líderes, ¿no? Que no están dentro de la Asamblea precisamente. Pero que mandan. Entonces, pero bueno, siempre mirando con optimismo para darle a la gente también un mensaje de motivación. Creemos que el 14 de mayo la Asamblea va a recuperar su independencia.
Grito de independencia, 14 de mayo. Vamos a estar Asamblea pendientes. Nacional. Y el proyecto para la reforma constitucional para hacer realmente un cambio en el proceso electoral, ¿cuándo va a presentarlo? Pues está presentado. Nosotros sobre la marcha, cuando le anunciamos a la gente, nosotros cumplimos. El miércoles lo anunciamos a propósito del lanzamiento de nuestra organización, de nuestro movimiento Cambio Ciudadano, al que están invitados cordialmente. Y el día jueves estuvimos ya presentados, o sea, ya está en las manos de la Asamblea, está en manos de la Presidenta, depende de cuándo ella lo quiere poner al conocimiento en el Pleno para sacar esta primera resolución que se envía a la Corte Constitucional. Y yo les digo a la gente que ahora como están las redes, por favor, si usted está de acuerdo, si coincide con nuestra propuesta, escríbale a sus asambleístas y escríbale a la Presidenta de la Asamblea para que esto pueda ponerse en trámite, en debate, lo más pronto posible. Tenemos un año más o menos para que podamos estar acorde con la Constitución, que un año antes de las elecciones, generales que son en el 2020. Exacto, que serán posiblemente febrero o marzo, 2021. entonces un poquito menos de un año, pero tenemos tiempo si es que los representantes hacen lo que ustedes como ciudadanos quieren. Vamos al cambio ciudadano también en la Asamblea. Muchísimas gracias a Mae Montaño. Hoy hemos hablado de varios temas. Esta reforma planteada de la propia Constitución para evitar que cada ciudadano ecuatoriano pague por las campañas electorales. Ella habla de 35 millones de dólares gastadas en las famosas franjas. Eso es financiado con el presupuesto general del Estado. Es hora de hacer un cambio, dice ella, y hay que cambiar la propia Constitución para lograr modificar ese tipo de temas y este gasto de recursos públicos. Por otra parte, nos habla de su nuevo movimiento ciudadano, un nuevo movimiento que quiere convertirse en un movimiento de carácter nacional que recoge las peticiones de los diferentes sectores en todo el país. No tener partidos con dueños, tener grupos políticos efectivamente metidos en los pueblos, no solamente en época de elecciones, sino de manera permanente dando respuesta a los ciudadanos y además pensar en capacitación desde el mundo político. Así es que temas muy claros. Y por último también habla de que hay que mirar con mucho interés lo que va a pasar en la Asamblea Nacional este 14 de mayo, la elección de las nuevas dignatarios, pero también el analizar cómo quedan conformadas las comisiones que son quienes definen las leyes que nos van a regir al futuro. Nuevamente, gracias a Mae Montaño, gracias a ustedes que nos acompañan semana a semana aquí en Enfoques. Cualquier comentario y sugerencia a través de las redes sociales, tanto de Telesucesos como de Claudia Arteaga S. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.